Chulo, ¿eh? Está chulo. No, es que le tuvo mi padre. ¿Ah, sí? El R7, pero normal, claro. No era... Pero estos salieron buenísimos, ¿verdad? Sí, buenísimo. Y tuvo muchísimos años y luego pasó al R21, que está ahí. Lo vendió por aburrimiento, pero no porque se Sí, acabase, ¿verdad? lo vendió por aburrimiento. Eso. Amigos, seguimos aquí en la 7ª edición de Renault Vintage. Aquí el fuego no acabó de gustar, pero allí, bueno, la gente se veía los electrónicos y allí les preparaba allí les tienen como, sí, los pozos, les tienen un pedestal. Sí. Bueno, allí no son, pero allí es... Sí, o pod, en algunos lados, pero les tienen un pedestal. Pero es que, ves, a eso... Pues a los 3 años, yo creo que no lo había pagado, tío. Ya me acuerdo de Saturno. Lo que pasa es que era otra forma, más cuadrado, una forma por Aquí tenemos la famosa Express, la Renault Express.
Algunos de vosotros recordaréis que este coche le vimos en La Bañeza, León. A mí eso No me dicen absolutamente. Chulo, ¿eh? No, es que le tuvo mi padre. ¿Ah, sí? El R7, pero normal, claro. No era... Pero estos salieron buenísimos, ¿verdad? Sí, buenísimo. Tuvo muchísimos años y luego pasó al R21, que está ahí. Lo vendió por aburrimiento, pero no porque se Sí, acabase, ¿verdad? lo vendió por aburrimiento, eso. Sean eternos, gracias, hasta luego. Ah, pues va a ser, no, es otro modelo ya. No, ese es un Renault 6. Ah, este es el 6. Claro, que también salió buenísimo. Ahora salen, solo duran 10 años, ahora los de ahora o menos. Sí, ya tienen fecha de caducidad, sí. Igual que el 19, Pero ese es un coche no, así. Muy buenos días. Hola. Sois los dueños de este coche. Sí, señora. Sois de La Bañeza. Sí, señora. Y sí que tiene frenos de disco de serie. Anda, es la reportera. Bueno, buen coche. ¿Has visto? Mira cómo ruge. Esto es una máquina. Eterno, ¿verdad? Incombustible. Sí, sí. Enhorabuena, que lo disfrutéis. Venga, gracias. Gracias, buen viaje. Gracias, hasta luego. Yo una vez recuerdo a mi padre.